Bueno, la Primera Guerra Mundial, para hablar un poco del impacto de la Primera Guerra Mundial y centrándome un poco en la misma figura de Albizu, la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto muy grande en Puerto Rico y en todo el mundo. Y sobre todo sería importante considerar el balance de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra que se inicia, eh, poco tiempo después se da la 1917, la Revolución Rusa. Y en parte como respuesta a la Revolución Rusa, el presidente Wilson lanza una famosa proclama que se llama los 14 puntos, entre otras cosas que señalaba que esta iba a ser una guerra por la democracia, en la medida que los Estados Unidos intervenían en la guerra. Iba a ser una guerra por la democracia y iba a ser una guerra por la autodeterminación de los pueblos. Había una promesa de que esta guerra iba a traducirse en el reconocimiento de varios imperios muy grandes, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, que incluían muchas nacionalidades, y había la exigencia de la independencia de muchas de esas nacionalidades, y además empezaban a surgir en otros países como la India movimientos por la independencia de países coloniales. Y había la esperanza, se generó la esperanza en mucha gente, y uno de los que tenía esa esperanza, por lo que podemos ver hoy en día, era el joven Albizu Campos en ese momento. Se surgió la esperanza de que efectivamente la guerra iba a generar un mundo más democrático, un mundo más igualitario, un mundo donde se iban a reconocer los derechos de las naciones oprimidas y de los pueblos, o por lo menos de algunos pueblos coloniales. Y el resultado de la guerra fue una desilusión muy grande para todos los que albergaban esa ilusión, ¿verdad? El resultado de la guerra fue la derrota de unos imperios por otros y la imposición sobre los derrotados de unas condiciones terribles, y el no reconocimiento de los derechos de buena parte de los países o las naciones oprimidas, empezando por las naciones coloniales. Y si uno lee algunos textos de Albizu de ese momento, ¿verdad?, que todavía era muy joven, reflejan esa desilusión, ¿verdad? Nosotros pensábamos que la guerra iba a traer la democracia, nosotros pensamos que la guerra se estaba luchando por el derecho a la autodeterminación, y después de la guerra nos dimos cuenta que no fue así, ¿verdad? Me parece, no, se ha estudiado poco y realmente hay poca documentación, pero me parece que ese fue un momento, uno de los momentos en que Albizu Campos, que se había, por ejemplo, había sido voluntario en el ejército norteamericano durante la Primera Guerra, quizá en parte nutriendo o aceptando esa visión de una guerra por la democracia, que él empieza a recapacitar, que empieza a entender la naturaleza del imperialismo, empieza a entender la naturaleza de un mundo donde hay varios poderes que controlan la política internacional, uno de los cuales es Estados Unidos, y que no van a reconocer los derechos de las naciones oprimidas y de los pueblos coloniales. Y él empieza entonces un poco a moverse hacia una posición, en el caso de Puerto Rico, independentista.